Muy buenos días, queridos hermanos. Me han preguntado algunos hermanos que por qué nosotros los católicos usamos la cruz. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene esto? Entonces hay que ir respondiendo esas preguntas de la gente. Nosotros usamos la cruz como un símbolo que nos identifica de que somos cristianos, de que somos católicos, de que amamos a Jesucristo. Por ejemplo, un símbolo es la bandera en un país que identifica a ese país, el escudo de un país que lo identifica, el escudo de un profesor, ¿verdad?, que lo identifica con el liceo, con la universidad o con la escuela. Así tenemos nosotros los católicos en nuestra Madre Iglesia la Santa Cruz, porque es el símbolo donde Dios nos rescató, donde Dios clavó los pecados. Dice el capítulo 5 de Romanos, dice que allí Cristo pagó nuestra deuda, ¿no? O como lo vamos a ver en algunas citas más adelante que vamos a reflexionar. Por ejemplo, si analizamos, yo tengo aquí una chuletica que he sacado para que no se me olvide algunos textos que quiero compartir con ustedes en este día maravilloso. Nos habla de que maldito todo aquel que fuere colgado en un madero. Pero hay que entender que Jesucristo se hizo maldición por nosotros. No dice maldito el madero, ni dice maldito el árbol, ni dice maldita la cruz. Eso ya lo inventan los demás, porque hay personas que dicen, pero si la cruz es símbolo de muerte y es símbolo de maldición. No. Para los cristianos la cruz es símbolo de bendición, porque fue allí donde Jesucristo nos rescató, nos liberó. Para los cristianos, por ejemplo, los católicos, la cruz es un símbolo maravilloso de vida nueva. Por ejemplo, ¿dónde lo encontramos? Encontramos, por ejemplo, en esta cita maravillosa de Ezequiel 9, 4 al 6. Dios va a castigar al pueblo de Israel. Y va a castigar al pueblo de Israel por algunas rebeldías, pecados y desobediencias. Y algunas fechorías que a Dios no le agradaba. Y ahí encontramos la señal de la cruz. Por eso nosotros los católicos nos hacemos la señal de la cruz, por la señal de la Santa Cruz. En la Biblia católica aparece la señal de la cruz. En las otras Biblias de otras denominaciones no aparece cruz, sino aparece señal. Por eso muchos no ven esta cita bíblica importante. Pero si ustedes leen la Sagrada Escritura, la Biblia, aparece que fueron marcados como con una señal, ¿no?, en la frente de todas las personas que gemían por las maldades y que Dios los apartó para darles vida, para que no murieran. Pero los que no tenían la señal murieron. Y entonces vamos a ver esa cita bíblica que me parece bonita, porque para nosotros la cruz es signo de vida, no es signo de muerte. Ezequiel 9, 4 al 6, encontramos lo siguiente. Dice así: Yahvé le dijo: pasa por la ciudad de Jerusalén, recorre Jerusalén y marca con una cruz en la frente a los hombres que gimen y lloran por los pecados que se cometen en la ciudad. Y pude oír a Yahvé que decía a los 6 hombres: recorran detrás de él toda la ciudad y maten sin compasión ni piedad. Mátenlos a todos, viejos, jóvenes, muchachas y también a los niños, con sus madres, hasta que no quede ninguno, pero ni siquiera toquen a los que tienen la frente marcada con una cruz. Ahí encontramos que la cruz fue símbolo de vida. Los que tenían la cruz ni siquiera fueron tocados, fueron salvados. Por eso la Iglesia usa el signo de la cruz cuando se va a bautizar a un niño. Mandan que los padres y los padrinos signen al niño con la señal de la cruz. En las Biblias de otros hermanos, algunas Biblias son adulteradas, no dice la señal de la cruz, sino una señal.
Pero para nosotros los católicos la señal era la cruz. Por eso signamos a los niños cuando van a ser bautizados y nadie podrá borrarles esa señal de Cristo en la vida del niño, del joven, del adulto. Bien, por eso para nosotros los católicos la cruz no es señal de muerte, sino es señal de vida. Y también señal de victoria, porque allí Cristo nos liberó y salvó a la humanidad. Pero podemos ver también en esta bella cita, en esta bella reflexión, encontramos lo siguiente. Para algunos me preguntan, hermano Arcángel, pero explíquenos por favor, ¿por qué hay hermanos que hablan mal de la cruz, que nosotros y que la adoramos en Semana Santa, específicamente el Viernes Santo? Hay que explicarle, los católicos no adoramos en sí el madero, la cruz. Nosotros adoramos el misterio que encierra la cruz. Hay un misterio muy grande. Si ustedes pueden leer en el capítulo 16 de Levítico, aparece que Aarón, o en este caso los sacerdotes antiguos, usaban para purificar el templo o purificar el pueblo la sangre de un cordero. Si la sangre de un cordero degollado purificaba el templo, cuánto más la sangre de Jesucristo que se derramó en la cruz purificó la cruz, la santificó, el misterio que hay allí. Ese misterio de que la sangre de Cristo bañó la cruz, por eso le decimos es santa, la Santa Cruz, ¿no? Porque bañó la cruz con su sangre y quedó purificada. Es lo que le va a decir el Señor, por ahí en el capítulo 9, 10 de Hechos de los Apóstoles, a San Pedro. Cuando Pedro estaba en Jope, los que han leído se han dado cuenta que Pedro sintió hambre como a las 3 de la tarde, posiblemente estaba en ayuno y oración. Y bajó un telón, agarrado por 4 puntas, dice la palabra, y le dijo una voz desde el cielo, Pedro, mata y come. En el telón había toda clase de animales, cuadrúpedos, mamíferos, reptiles. Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo, Señor, yo no mataré, yo no comeré, porque no he comido ninguna cosa manchada, común o impura. Y el Señor le responde, Pedro, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Si Dios purificó con la sangre del Cordero, purificó toda esta nueva vida, si Dios purificó con su sangre derramada en la cruz, purificó la cruz también, ¿no? Por eso va a decir en el Evangelio, cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Esto es importante ver lo que el Señor nos ha hablado allí a través de Pedro, o en Hechos 9, 10, donde Dios le manda a Pedro a matar, cuando se convierte Cornelio, ¿no? Mata y come. 2 cosas importantes allí. Una es que Dios ha purificado todo y Dios, tú no lo llames impuro, ¿no? Ahora ya nada es impuro para el que tiene fe y bendice sus alimentos, porque no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale de adentro. Y 2, para que se diera cuenta que ahora las cosas eran hechas nuevas. En Cristo Jesús, como dice la palabra, todo es nuevo. Hay una nueva formación, hay una nueva iglesia, hay un nuevo pueblo, el pueblo de Jesucristo por la fe, que fue comprado a precio de sangre en la cruz del Calvario. Vemos aquí en esta palabra, podemos ver otra cosa importante que me han pedido que explique. Hermano, ¿por qué nosotros los cristianos llamamos a Jesucristo? Jesucristo. Precisamente por eso. Hermano, lo llamamos Jesucristo porque murió en la cruz. Porque si hubiera muerto quemado, creo que no le llamaríamos Jesucristo, le llamaríamos Jesús el quemado. Si hubiera muerto ahogado, no lo llamaríamos Jesucristo, le llamaríamos Jesús el ahogado. Si hubiera muerto de otra forma, le llamaríamos tal vez como lo mataron o como allí lo sacrificaron. Pero nosotros le llamamos Jesucristo porque precisamente muere en la cruz. Por 2 cosas. Una, porque es el profeta anunciado por los profetas, o sea, Jesucristo, el Hijo de Dios, anunciado por los profetas mesiánicos. Y segundo, porque muere en la cruz.
Esto es una cosa importante. ¿Y por qué elige morir en la cruz? Entonces expliquemos el palo vertical. Quitemos el palo horizontal y dejemos el palo vertical, que significa que es testigo el cielo y la tierra, que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, muere por toda la humanidad. Segundo, que Él se hizo camino, verdad y vida. Juan 14:6. Tercero, que Él es el puente, como la Pascua, el paso de muerte a vida. Nos pasa de la muerte a la vida. Hemos pasado de muerte a vida. Por eso Él es como la escalera que ve allá en Génesis el padre de Israel, Jacob o Israel, ¿no? Que ve una escalera que sube al cielo y bajaban, y allí miraba ángeles que subían y bajaban. Asimismo, Jesucristo es esa escalera que nos lleva al cielo. Por eso elige el palo vertical. Y el palo horizontal, quitamos el vertical y colocamos el horizontal, que significa el amor de Dios con que muere Jesucristo por la humanidad, por todos los pecadores del mundo, que muere por todos nosotros. Como va a decir San Pablo en una de sus cartas, que Cristo murió por todos, pero resucitó por muchos. O sea, murió por toda la humanidad, pero resucitó por los que creen en Él, por los que aceptan. Lo que va a decir, por ejemplo, San Pedro, después que sale el Sanedrín con San Juan, que los tenían detenido, Hechos 4:12. Que sepa toda la casa de Israel y el mundo entero, que para todo pueblo, lengua y nación no hay otro nombre dado a los hombres, sino el de Jesucristo, el Señor. Es el único nombre en el cual el hombre pueda encontrar salvación, el de Jesucristo el Señor. Es lo mismo que va a decir el ángel San Gabriel, cuando le anuncia a San José o a la Virgen María que le pusieran el nombre de Jesús, porque Jesús significa salvación. Jesucristo es el Salvador. Bien, entonces veamos, es el amor de Dios en el palo horizontal, es el amor de Dios que muere por toda la humanidad, diciéndole al pecador: mira cuánto te amo, cuánto te quiero, lo di todo por ti, ¿tú qué haces por mí? ¿Crees en mí? ¿Me aceptas como tu Dios y Señor y Salvador? Por eso es una invitación a todo el mundo a aceptar a Jesucristo como su Dios, como su Salvador personal, como su dueño y Señor de su vida. Que usted y yo somos administradores, tengamos lo que tengamos, solo somos administradores, porque el día que nos morimos no nos llevamos nada, solo lo bueno que hacemos. Lo demás todo se queda, los afanes, las riquezas, la pobreza, las necesidades, todo se queda, todo, hasta nuestros hijos se quedan, ¿no? Entonces es importante que tengamos conciencia de que lo que queda es Dios. Es lo que le va a decir, por ejemplo, el Señor allá cuando resucita a Lázaro, a Marta y a María. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Y todo el que cree en mí y vive en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Le dijo a Marta, le dijo a María. Porque Él es la resurrección y la vida. Por eso Él elige morir en la cruz. Un misterio grande, que es como una prefiguración de lo que nos va a decir el capítulo, cumpliéndose la prefiguración de aquella palabra hermosa de Levítico 21. ¿Recuerdan cuando Dios castiga al pueblo de Israel en el desierto por haberse rebelado contra Moisés, contra Aarón, contra Dios y haber renegado? Allá en el desierto Dios les envió cobras y allá mueren muchos en el desierto. Y precisamente el pueblo clama a Moisés que oren por ellos, que interceda. Moisés intercede y Aarón oran por el pueblo. Dios responde y les dice: vaya y hágase una serpiente de bronce, ¿no? Y la pondrás en un palo, en un asta, en lo alto. Y todo el que sea mordido por la serpiente mirará la serpiente de bronce y quedará curado. Esta serpiente de bronce curaba al pueblo de Israel mordido por las cobras, por la serpiente, en el desierto, producto de su pecado, de haber murmurado contra Dios, contra Moisés, contra Aarón. Hoy Jesucristo, ¿no?, siglos después, Jesucristo también es levantado en lo alto como esa serpiente, para que aprendamos a entender. Eso le decía Dios a Israel: levante la mirada, que la salvación viene de lo alto, para que no andes con la cabeza baja, como el cochino o el ratón, sino que levanta la mirada, que la salvación viene de lo alto. Cuando tú estés triste, cuando tú estés así como acomplejado, cuando tú te sientas así como muy atribulado, recuerda, levanta la mirada, pon la mirada en Jesucristo, en lo alto, ¿no? Y de allá viene tu salvación, tu rescate, tu liberación.
Entrégale todas esas penas, esas penurias, esas pruebas por las que esté pasando, y el Señor se las lleva para que se cumpla la palabra de Mateo 11, 25 al 31. Vengan a mí los que estén cargados, tristes y agobiados, que yo los aliviaré. ¿No? Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y sus almas encontrarán alivio. Entonces, vean, esa serpiente era como una prefiguración de lo que iba a ser Cristo en los siglos después. Jesucristo nos libera de la mordedura de una serpiente. Observen bien, la serpiente de bronce en el desierto libraba de la mordedura de las serpientes de cobra en el desierto. Pero Jesucristo es como la nueva serpiente que nos libra de la mordedura de la serpiente antigua, o sea, Satanás, que nos muerde con los pecados, que nos hace caer con las tentaciones y nos hace pecar todo tipo de pecados y vanidades del mundo, y nos engaña con el mundo, con la carne, con el demonio, él mismo personalmente. Y entonces Cristo viene a rescatarnos, a liberarnos de las mordeduras del demonio, de Satanás, que nos engaña. Por eso es tan importante ver esta palabra. O, por ejemplo, si en Levítico 16, Levítico 17, Levítico 15, habla del cordero que quitaba el pecado en el pueblo de Israel, Jesucristo es el nuevo cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? Que es lo que le va a decir, por ejemplo, el profeta Juan el Bautista. Ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De él era el que yo hablaba. Ahí San Juan está anunciando al mundo y al pueblo que está allí a Jesucristo, el Cordero de Dios, el día que iba a ser bautizado Jesús en el río Jordán, porque Él es el Salvador. Bien, pero volviendo al tema de la cruz, entonces para nosotros los cristianos la cruz es símbolo de vida y de victoria, porque ahí encontramos la victoria sobre la muerte, sobre el mal, ¿verdad? Encontramos, por ejemplo, ¿por qué nosotros? Una pregunta que me han hecho los hermanos, hermano Arcángel, ¿por qué los católicos cargan la cruz al pecho? Ya le dijimos que es un símbolo que nos identifica como cristianos, por eso en las iglesias está la Santa Cruz, ahí en la cúpula, o a la entrada, o adentro, atrás del altar, está el crucificado, la imagen del Redentor. Primero porque nos identifica que somos católicos. Segundo porque Cristo nos mandó cargar la cruz. ¿Dónde encontramos esa hermosa cita? Y esa hermosa cita la encontramos, por ejemplo, en Mateo 16, 24. Y lo vamos a leer. ¿Por qué los católicos cargamos la cruz? Mateo, capítulo 16, versículo 24. Dice Jesús a sus discípulos: el que quiera seguirme, que se renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. También lo va a repetir, por ejemplo, Lucas 14, 27, o parte del Evangelio de Mateo 10, 38, para los que están tomando nota. Importante esto, Jesús manda a cargar la cruz. Jesús no habla mal de la cruz, sino al contrario, manda a cargarla. Claro está que es la cruz del sufrimiento, la cruz del dolor, la cruz del trabajo, la cruz de cada día, del mismo pecado, de la misma tentación, la cruz del matrimonio, la cruz de la enfermedad, la cruz de la responsabilidad que llevamos cada quien en nuestra vocación o en nuestro compromiso que tenemos como personas responsables en la labor que nos desempeñemos, o en el talento o el carisma que desempeñemos, en el oficio que tenemos. Pero Jesús nos manda que con todo y cruz sigamos a Cristo. ¿Tienes problemas? Con todo y problemas, siga al Señor. Estás pasando por un momento de tribulación, con todo y tribulación, siga al Señor. ¿Tienes problemas en su matrimonio? No te alejes del Señor, al contrario, pide la ayuda de Jesús, pide la ayuda de la iglesia y busca, ora, porque es parte de tu cruz, que a veces es pesada, que tiene problemas con tus hijos, hay hijos rebeldes, hijas rebeldes. Es el momento para orar por ellos. Agárrate de Jesucristo y con todo y cruz sigue al Señor. Que caíste en un pecado, que te viste en una tentación, una debilidad. Bueno, acércate a la iglesia, busca la ayuda, pero sigue a Jesucristo, no te olvides del Señor. A eso nos está invitando Jesucristo, a cargar nuestra cruz de cada día. Pero nos manda a cargarla, por eso nosotros la cargamos al pecho, una señal, como antiguamente los cristianos antiguos que le decían cruzados.
porque cargaban la cruz en la tela, marcado. Por eso vieron parte de las cruzadas antiguas, ¿no? Era parte de eso, o sea, porque se identificaban como cristianos, como católicos cristianos que amaban a Cristo y la cruz. Y nosotros, yo le digo a algunos hermanos cuando dialogamos de otras iglesias, hermanos esperados, les decimos, ustedes no deberían llamar a Jesucristo, Jesucristo. Deberían llamarlo solo Jesús, porque para llamar a Jesucristo, tienes que aceptar la cruz de Cristo, tienes que amar a Cristo con tu cruz. No me busque a Cristo sin cruz, ni cruz sin Cristo. Esto va unido, ese es el complemento. Jesucristo en la cruz nos trajo la victoria, la salvación a la humanidad, que lo meditamos mucho, por ejemplo, en el tiempo de Cuaresma, en los Santos Vía Crucis, en la Semana Santa, ¿verdad? Y es importante ver, por ello tenemos muchos hermanos que, por ejemplo, en Semana Santa, el miércoles santo, cargan la cruz. Algunos dicen la cruz de San Pablo, o la cruz, ¿no? Cargan la cruz como señal de la pasión del Señor, de la preparación de la Semana Santa. En algunos países hay la tradición de cargar la cruz entre muchas familias, ¿no? Algunos hermanos tienen como tradición tener distintos tipos de cruz, ¿no? Como recuerdo, como adorno y como símbolo. Algunos regalan como un símbolo un rosario que lleva una cruz o tiene la cruz de Cristo. Yo invito a los hermanos a cargar la cruz del sufrimiento, de la vida, pero también de la responsabilidad, pero también a cargar la cruz de Cristo, a tener tu cruz. No te avergüences, si eres cristiano, de tener la cruz, una cruz grande, allá en el patio de tu casa, en la entrada de tu casa. ¿Por qué te vas a avergonzar si eres cristiano, si eres católico, ¿no? Por eso nosotros le llamamos Jesucristo, precisamente por eso, porque murió en la cruz. Es el Salvador, es nuestro Señor. Otro. Me pregunta, hermano Arcángel, entonces en sí, la cruz para ti, ¿qué es? Yo le digo, para mí la cruz es símbolo de poder, victoria y poder. ¿Dónde está eso? Entonces lo leemos rápidamente. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:18. Ahí encontramos una cita muy hermosa que nos habla de la cruz de Cristo para los cristianos. Vean lo que dice San Pablo. El lenguaje de la cruz no deja de ser una locura, pero para los que se pierden. Fíjate lo que dice San Pablo, que el lenguaje de la cruz no deja de ser una locura, pero para los que se pierden. Sigue diciendo, en cambio, para los que somos salvados, es poder de Dios. Fíjense bien. Por eso para mí la cruz es símbolo de poder, de victoria. Yo me alegro de cargar mi cruz, siempre la cargo. Algunos me dicen, te vas a ahorcar con ese colgandejo. Yo le digo, no, hermano. Este es un signo que me identifica de que soy cristiano católico. Segundo, que yo amo a Jesucristo. Esta cruz externa, que luce colgada de una cadenilla en mi pecho, me identifica que soy misionero. Me identifica de que cumplo una misión. Me identifica de que soy católico. Me identifica de que trabajo en el apostolado, en la iglesia, como misionero, como catequista, como evangelizador, como predicador. Esta cruz que cargo al cuello no la tengo como un Dios, no, como un símbolo que me identifica de que soy de la iglesia cristiana católica y de que soy cristiano, de que amo a Jesucristo y amo su cruz donde Él eligió salvarme y pagar mis pecados. La gente dice, no, es que la cruz mató a Cristo. No, no se crean esa tontería. La cruz no mató a Cristo. La cruz era simplemente un objeto, un palo cruzado, ¿no? Sí está escrito que maldito todo aquel que fuere colgado en un madero. Pero no dice en ninguna parte de la Biblia que la cruz es símbolo de muerte. Eso lo inventan las sectas. Segundo, tampoco dice que la cruz es maldita. No, eso no aparece en la Biblia. Tampoco dice que la cruz está como un signo de perdición. No, eso lo inventa la gente. O que fue un arma que mató a Cristo. No, la cruz no se armó sola y andaba persiguiendo al Señor para caerle encima y aplastarlo. No. ¿Quién llevó a Cristo a la cruz?
Muchos dicen que los judíos lo acusaron, Pilato dio la sentencia de muerte y lo llevaron al pretorio, a la crucifixión, los soldados romanos, que los romanos crucificaron a Cristo. Pero si usted revisa y profundiza un poquito más a través de la Escritura, se da de cuenta que no fueron ni los romanos, ni solamente los judíos los que le crucificaron a Cristo, sino usted y yo. Porque dice que murió por nosotros, murió por los pecadores. Yo soy pecador, quiere decir que yo llevé a Cristo a la cruz, porque por mis pecados Él murió. Por eso va a decir San Pedro, allá en 1 de Pedro dice esta frase: carísimos hermanos, porque le costamos muy caro al Señor, le costamos su vida. Me preguntó que día un hermano Arcángel, ¿cuánto vale entonces uno para Dios? Yo le dije, usted no tiene precio. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto vale Cristo? ¿Cuánto vale Dios? Me dijo, no tiene precio. Le dije, eso vale usted, eso valgo yo. No tenemos precio, es incalculable, porque Cristo, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo para rescatarnos y nos compró a precio de sangre con su vida. Entonces no tiene precio, no tiene valor, es demasiado incalculable. Es muy grande el precio de Cristo. Eso vales tú, eso valgo yo, porque Él murió por mí. Como murió por mis pecados, entonces fueron mis pecados los que llevó a Cristo a la cruz, ¿no? Para no estar señalando a personas que lo mataron, ¿no? Lo mataste tú, lo mató ella, lo maté yo, lo mató todos los pecadores, todo. El borrachito, el ladrón, el asesino, la prostituta, todos. El mentiroso, ¿no? El engañador, el traicionero, todos. La persona que usa la doblez, la doble cara, todos crucificamos a Jesucristo. Entonces no me vengan a decir que fue la cruz la que mató a Cristo. No, eso ya lo inventan ellos. Lo mató a Cristo, lo llevamos a la cruz, usted y yo, lo llevamos a ser crucificado. Pero bendita muerte en la cruz que nos trajo la liberación a toda la humanidad y que nos abrió el camino que se había cerrado por el pecado. Por eso, para mí la cruz, como dice aquí la palabra en 1 Corintios 1, 18, dice, el lenguaje de la cruz no deja de ser una locura, pero para los que se pierden, pero para los que somos salvados es poder de Dios. Entonces, para mí la cruz es poder de Dios y yo me siento orgulloso de ella. Yo, personalmente, me siento orgulloso de la cruz, como dijera San Pablo en Gálatas 6, 14. Y lo leemos rapiditamente. Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Miren cómo dice San Pablo aquí en esta cita, el orgullo de San Pablo. Miren. Dice, por mí, hermanos, no quiero sentirme orgulloso de nada, sino de la cruz de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por Él el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Vean este testimonio de San Pablo. San Pablo se siente orgulloso no de predicar, no de sanar enfermos, de resucitar muertos, de liberar endemoniados, ni de hablar de otros idiomas, ¿no? Si el don de lenguas o don de sabiduría, profecía, enseñanza, sino de la cruz de Cristo se siente orgulloso. Yo veo que hay personas que hablan tan mal de la cruz y San Pablo se siente orgulloso de la cruz. Yo le quiero preguntar, querido hermano, ¿usted la cruz cómo la ve? ¿Como un espanto? ¿Se asusta cuando la ve? ¿O usted se alegra de ser cristiano y de la cruz de Cristo? Yo me siento orgulloso de la cruz y me siento muy alegre cuando veo en los hogares cristianos la Santa Cruz, porque esa gente es cristiana. Otra pregunta que me han hecho, hermano Arcángel, a ver, respóndeme. Pero la cruz es símbolo de muerte, ¿no ve que está en los cementerios? Donde matan a una persona colocan una cruz. Ah, es porque no saben el sentido por qué los católicos colocamos la cruz. En los caminos, donde alguien muere, o en el cementerio. La colocamos por lo siguiente, porque ahí es un signo de que el testimonio de que ahí murió un cristiano, un bautizado. Por eso colocan el símbolo de la cruz. Y yo les podía preguntar a ellos mismos que me preguntan, cuando muere un animal, ¿le ponen cruz? ¿Verdad que no? No le colocamos cruz. Una vaca, una culebra, un sapo, o un ave, o un caballo, o un perro, nadie le coloca cruz. Pero, ¿dónde colocan la cruz? Donde murió un cristiano, o sea, un bautizado, uno que creía en Cristo Jesús. Por eso le colocan el signo del cristiano, la cruz
el símbolo, la cruz de Cristo, porque Él pertenecía a Cristo por el bautizo. Por eso le colocamos la cruz. Y en los cementerios colocamos la cruz, precisamente no como señal de muerte, sino señal de que Cristo murió por Él y que Él fue bautizado, Él fue injertado en el olivo verde, Él fue injertado en Cristo Jesús por medio del bautizo. Por eso le colocan el signo del cristiano, la cruz, en todos los cementerios. Y aquí vale recordar un ejemplo que nos daba el padre Luis Toro y que yo también lo usé, en una oportunidad lo he usado, muy bonito. Por ejemplo, en Maporal usé este ejemplo con un pastor, que él me decía, es que la cruz es símbolo de muerte porque está en el cementerio. Yo le coloqué estos ejemplos y le dije, hermano, le hice una pregunta, ¿usted por casualidad tiene sus padres vivos o muertos? Me dijo, mi mamá está muerta ya. Y yo le dije, ¿usted cuando llevó su madre el cadáver al cementerio, usted le colocó cruz? Y dijo, no. Y yo le dije, qué lástima que su mamá no era una cristiana, sino un animal. Él se puso colorado y muy bravo, me molestó. Y porque a los animales no se le pone cruz, pero a los cristianos le colocamos la cruz, la señal de Cristo. Y usted no le colocó a su madre la cruz, quiere decir que entonces su mamá no era una cristiana, era simplemente un animal. Porque ¿cómo lo identificamos? Colocándole la Santa Cruz. Es importante ver cuando le dicen a uno que nosotros somos idólatras porque cargamos la cruz, hay que responderles, no, hermano. Nosotros la cruz no la vemos como un Dios, no la vemos como un ídolo, ni como un amuleto, no, al contrario, como un símbolo de cristiano, como una señal de vida, como una señal de victoria, donde Dios nos salvó. La vemos, la cruz, como señal de poder, como señal de liberación. Y esto es importante verlo porque hay personas que malinterpretan la palabra. Y encontremos aquí otra cita importante, porque para nosotros la cruz tiene un sentido grande. Veámoslo, lo que dice San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 17 y 18. Veamos esta cita hermosa. Para los que están tomando nota, vean esta cita de Filipenses 3, 17, 18. Escuchen bien. Fíjense bien lo que está San Pablo diciéndole a la iglesia, a la comunidad de los filipenses, y hoy nos lo dice a nosotros. Imítenme en todos, hermanos. ¿Qué significa imitar? Hacer lo que él hacía. Y fíjense bien en quienes siguen los ejemplos que le doy. Fíjense, que se fijen bien en que siguen los ejemplos que da el apóstol Pablo. Porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Ahora yo pregunto, ¿quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo? Hermanos separados, pero esperados en la iglesia, que vulgarmente le decimos protestantes, ¿verdad? Porque protestan unas verdades de la iglesia. Segundo, los demonios que le tienen miedo a la cruz, o los mismos brujos, hechiceros que le tienen miedo a la cruz, a la Santa Cruz. Muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Se los he dicho a menudo y ahora se los repito llorando. Fíjense, San Pablo les venía diciendo eso constantemente a la comunidad de los filipenses y a todas las comunidades, ¿verdad?, de Galacia. Y aquí en este caso dice, y ahora se los repito llorando. ¿Pero qué repite llorando? Ahora se los repito llorando, la perdición los espera. A esos que no aceptan a Jesucristo como su Dios y Señor, que no aceptan la cruz, que no creen en la cruz, ¿qué les espera? Dice, la perdición. Por eso con razón va a decir el Señor en el Evangelio de Mateo 6, Mateo 7, por sus frutos los conoceréis. Un fruto que nosotros debemos conocer. ¿Quién es un verdadero cristiano? ¿Quién no? El que no ama y detesta la cruz. Entonces diga usted, como que no es un verdadero cristiano, porque no ama, no acepta. Si Cristo aceptó morir en la cruz, ¿verdad? ¿Con cuánta mayor razón nosotros? Hay una cosa que me impresiona en la película que vi de cuando, en Semana Santa, cuando Cristo agarra la cruz. Eso sí me pareció bonito, ese gesto del actor, que agarra la cruz, contempla la cruz, la besa y la carga. Ese gesto de Jesucristo que agarra la cruz y la besa, porque ahí, al besar la cruz,
Te estaba besando a ti, pecador, me estaba besando a mí. Estaba besándote a ti en la tristeza, en el dolor, en la angustia, en la enfermedad, en el pecado. Usted que está preso, usted que está enfermo, ahí Cristo te abrazó y te besó, porque al abrazar la cruz, abrazó tu alma, abrazó mi alma, porque fue allí donde me compró, me pagó a precio de sangre. Yo cuando vi ese gesto del actor en Semana Santa, yo me conmovió, me dieron ganas de llorar, de ese gesto tan impresionante. Cristo abrazando la cruz. Y no la maldijo, sino que la amó, porque Él sabía que allí iba a clavar todos los pecados. Es lo que nos va a decir, por ejemplo, San Pablo en la carta a los Colosenses, ¿no? Veamos esta cita, Colosenses 2, versículo 14 en adelante, o versículo 13, leámoslo. Ustedes estaban muertos, vivían en el pecado y no estaban circuncidados en sus cuerpos. Pero Dios les dio vida junto a Cristo, ¿vio? Nos dio vida en Cristo Jesús. Nos perdonó todas nuestras deudas y nuestras faltas, o sea, nuestros pecados. Anuló, hizo nulo, la cuenta de lo que debíamos por estos mandamientos que nos acusaban, o sea, nos acusaban día y noche, al no cumplirlos. Tiró el comprobante y lo clavó en la cruz de Cristo, ¿vio? Lo que comprobaba de que éramos pecadores, de que estábamos perdidos, eso lo agarró Cristo y lo clavó en la cruz de Cristo. Les quitó el poder a las autoridades de arriba, a las potestades, a los demonios, a los que nos acusaban. Los humilló ante la faz del mundo, ante la tierra y ante los hombres y ante el Padre, ante todo el mundo. Los humilló a los demonios y los llevó como prisioneros al cortejo triunfal de la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Qué palabra más bella! Fíjese, ¿a quién humilló? Ante la faz del mundo, a los demonios, y los llevó prisioneros al cortejo de la cruz. Ahí quedaron clavados. Por eso los demonios huyen ante la cruz. Y dice, y los llevó como prisioneros al cortejo triunfal de la cruz. Fíjese cómo habla San Pablo a los Colosenses. El cortejo triunfal de la cruz. Así tenemos que ver los cristianos a la cruz, como un cortejo triunfal, como un signo que muestra el triunfo de Cristo sobre la muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde quedó tu aguijón? Si Cristo la venció en la cruz. Por eso nosotros debemos sentirnos orgullosos, porque allí nos perdonó todas nuestras faltas, dice la palabra. Reléanlo, medítenlo, ¿no? Colosenses 2, del versículo 13 hasta el versículo 15. Allí nos habla San Pablo clarito. El comprobante, lo que nos acusaba por los mandamientos, las normas y las leyes, nos acusaba de que estábamos perdidos, Cristo todo eso lo agarró y lo clavó en la cruz. Y ahora somos salvos por la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Alabanzas a Él, acciones de gracias a Él, adoraciones para Él, bendiciones y elevemos su santo nombre. Glorifiquemos a Cristo siempre, en todo momento, porque como dijeron los ángeles cuando Jesucristo nació, los ángeles que llevaban la noticia de que había nacido el Salvador, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Oh, por su inmensa gloria te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, como lo repite siempre la Santa Madre Iglesia en la Santa Eucaristía, en la Santa Misa, ¿no? ¿Por qué? Porque los ángeles dieron testimonio. Hoy les ha nacido para ustedes en Belén un Salvador. Llénense de alegría y de gozo. Lo que meditamos, vamos a meditar el 24, el 25 de diciembre, ¿no? En las fiestas decembrinas, ¿verdad? En la Navidad. Precisamente aquí el apóstol San Pablo nos está hablando de esa maravilla, que nos lo va a repetir, por ejemplo, San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5. Ahí habla de que por Adán entró el pecado de la humanidad, pero por Jesucristo entró la salvación al mundo entero. Por una mujer llamada Eva entró la desobediencia y el pecado a la humanidad, la muerte, pero por otra mujer llamada María
Eva María, la Virgen María, entró la salvación al mundo entero. Y nosotros debemos estar orgullosos de eso. Por eso, querido católico, no te avergüences de cargar la cruz, ni de tener el símbolo de la cruz en tu casa, como una señal de cristiano. Y cuando te hagas la cruz, no te la hagas torcida, porque voy a explicarles algo. Me gustó mucho la explicación de un obispo de México, explicando esto de la cruz. Él decía que cuando nos fuéramos a signar y colocáramos el dedito así, como señal de la cruz, y nos signáramos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. Era el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nos estábamos signando con la señal de Cristo, con la señal de la cruz. Por eso muchos cristianos, cuando están muriendo, los signamos o los santificamos. Usamos un crucifijo y los santificamos. Es una cosa muy agradable y muy meritoria cuando un moribundo está muriendo, que alguien ore, que alguien rece, que alguien cante himnos y alabanzas a Dios y que bendigan al moribundo, lo santifiquen con la señal de Cristo, con la señal de la cruz y con el crucificado, ¿no? Es muy importante con una Santa Cruz. Si no la hay, entonces cruza el dedo y hazlo. Esto nos explicaba el obispo. Les explico algo sencillo, que es para los niños y los jóvenes que están viendo. ¿Por qué nosotros nos señalamos en la señal de la cruz en la frente? Por la señal de la Santa Cruz. Porque le estamos consagrando la mente, la imaginación, la memoria a Dios, ¿no? A Cristo, al Señor, que nos purifique de tanto mal pensamiento, malas miradas, ¿no? Malas acciones de la mente. Pero cuando nos señalamos de nuestros enemigos, que nos libre la boca, porque nos cuide nuestros labios. Porque recuerden que Mateo 12:36 dice que los hombres en el día del juicio darán cuentas a Dios hasta de las palabras ociosas que hayan dicho. Por lo que digas vendrá tu salvación o tu propia condenación. Entonces es importante ponerle freno a la lengua, tener mucho cuidado para no maldecir, para no decir palabras insolentes, para no decir groserías, chistes verdes, cosas que puedan dañar a las personas. O en este caso, los pecados del chisme, del escándalo, de la difamación, los pecados de las calumnias, ¿verdad? Esos pecados que causa la lengua. Por eso dice la palabra, quien ha dominado la lengua, ha dominado toda su persona. Por allá en uno de los capítulos, creo que el capítulo 3 del apóstol Santiago, en la carta de Santiago. Entonces por eso nos signamos en la boca, líbranos, Señor, de nuestros enemigos. O sea, que nos libre de nuestros enemigos, porque por la boca salen muchos pecados que nos pueden hacer daño al alma. Y le estamos consagrando nuestros labios para que sean labios de alabanza, labios de acción de gracia, labios que pronuncien palabras que edifiquen, labios que produzcan palabras que construyan, labios que bendigan, que alaben a Dios, que le den gracias a Dios, que le den culto a Dios en todo momento, que le canten himnos y alabanzas a Dios, que no tenga miedo predicar al Señor, que no tenga miedo proclamar la grandeza de Dios y decirle al mundo que Cristo está vivo, que Jesucristo es el Señor, que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Esto es importante. De nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Estamos diciendo en la cruz del pecho que nos libre de las tentaciones del corazón. Porque recuerde que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de adentro, de los pecados que salen. Que el Señor le ponga freno a nuestro corazón, a nuestros malos sentimientos, a las tentaciones, a nuestros malos deseos, ¿no? Que nos libre de todos los pecados que están dentro, aquí en el pecho, en el corazón. Que Dios nos ayude. Por eso, Señor, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Líbranos, Dios, de caer en las garras del demonio, por dejarnos llevar por sentimentalismos, por malos sentimientos o por acciones malas del corazón, que puede ser adulterios, fornicaciones, robos, vicios, avaricias y todo los encantos del mundo, las vanidades del mundo que nos puede hacer mucho daño. Y cuando nos hacemos la señal de la cruz completa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que vaya el Padre en la frente, el Hijo en el ombligo, el Espíritu Santo en el hombro izquierdo, amén en el derecho. Porque algunas personas no hacen la cruz completa, la cruz normal, sino la hacen así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces le queda la cruz volteada.
Y al colocar la cruz volteada, coloca la cruz hepática, que es la cruz del demonio. Significa que Cristo ya perdió poder. Colocas a Cristo boca abajo, colocas a Cristo los pies hacia arriba, la cabeza hacia abajo, y significa que Cristo ya perdió todo el poder y que ya no tiene sentido seguir a Cristo. No, tienes que hacérsela normal para que no te haga la cruz volteada, ¿no? Por ejemplo, uno observa a algunos hermanos cantantes, a algunos hermanos jugadores de fútbol o de béisbol o de algún deporte, y se hacen la cruz volteada. En nombre del Padre, a veces se hacen unos garamatos, en nombre del Padre, unas cosas ahí raras, y no se sabe ni qué es una X, no se sabe ni qué fue lo que hizo. No, la cruz es normal, sin miedo, sin temor, sin pereza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. O sea, una cosa importante. Ya ese besito o esa cosa, ya eso es otra cosa, que ya eso son cosas que uno le pone de adorno, pero lo normal es la cruz grande, que tú te santificas sin miedo, sin temor. Algunos la hacen chiquitica ahí que para que no diga nada a la gente. No tengas miedo. No tengas miedo, que el hombre en Cristo es una nueva criatura. Y la cruz es símbolo de vida, de poder, de victoria, de salvación, ¿no? Es un símbolo que nos muestra dónde Cristo nos salvó, se hizo puente, se hizo luz para la humanidad, se hizo el Salvador, ¿no? El sacrificio que hizo santo y que lo elevó, ¿no? a la grandeza de Hijo de Dios, y que está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá en gloria para juzgar a vivos y muertos. Esto es bastante interesante, estar consciente de lo que es la cruz de Jesucristo. Y los invito para que vean el poder de la cruz. Este es un testimonio de San Cristóbal. Muchos de ustedes lo saben, y si no, búsquenlo y se dan de cuenta cómo San Cristóbal era un muchacho corpulento, grande, ¿verdad? Un gigante, no sé cuántos metros medía, pero era de mucha fuerza, era capaz de cargar 4 hombres, la historia cuenta que tenía mucha fuerza, y un día el papá era muy pobre, le tenía como mucho miedo y temor a un vecino, creo que era rico, y le tenía cierto respeto. Entonces, papá, ¿por qué usted le teme a ese señor? Y le dijo, bueno, porque ese es poderoso, porque ese hombre tiene plata, porque él es el que más tiene dinero y tiene a su servicio obreros y, bueno, responsabilidades. Bueno, papá, si él es el más poderoso de la zona, entonces yo le voy a servir a ese hombre, porque yo nací para servirle al más fuerte. Entonces dejó al papá, se despidió de sus padres y se fue a servirle al rico. Pero un día, estando sirviendo al rico, empezaron a hablarle de que venía el alcalde, y se puso el rico a visitar al rico, y entonces esta persona de posesiones, y el hombre se puso muy temeroso y asustado y nervioso, y Cristóbal le pregunta, ¿y por qué está tan nervioso? Dijo, porque viene el alcalde. ¿Y quién es el alcalde? Dijo, pues el que él manda más aquí en el municipio. Entonces dijo, entonces yo hasta hoy le sirvo a usted, señor, porque yo nací para servir al más fuerte. Y se fue a servir al alcalde. Cuando estaba sirviendo al alcalde, un día están allí, se pone muy nervioso el alcalde, porque se enteró de que venía el gobernador con su tren ejecutivo a servirle. Y entonces allí, en ese servicio, el gobernador, al escuchar que venía, al escuchar que venía el gobernador, se puso nervioso, asustado, y le pregunta, San Cristóbal, le pregunta, epa, señor alcalde, ¿y por qué usted le tiene miedo al gobernador? Dijo, porque es el que más manda, el que mandan todos los alcaldes aquí en el estado o en el departamento. Entonces le dice el santo, o sea, Cristóbal, le dice, bueno, señor alcalde, hasta hoy le sirvo a usted. De ahora en adelante le serviré al gobernador, porque si él es el que manda más, a él le voy a servir. Y se fue a servir al gobernador. Pero un día, estando sirviendo al gobernador, también se puso muy nervioso el gobernador, porque se enteró que venía a visitarlo el presidente con sus ministros y su tren ejecutivo, el rey. Y se asustó mucho. Entonces le pregunta a Cristóbal al gobernador, señor gobernador, ¿y por qué usted tiene miedo al presidente? Dijo, porque es el que manda en toda la nación, porque es el rey, y viene con sus ministros y su tren ejecutivo. Entonces yo necesito organizar todo, tengo que dar cuentas de todo. Y entonces le dijo el santo, San Cristóbal, le dijo, bueno, señor gobernador, hasta hoy le sirvo a usted. De aquí en adelante me voy a ir a servirle al presidente o al rey. Y se fue a servirle al rey, porque yo nací para servirle al más fuerte. Estando sirviéndole un tiempo al rey,
un día están en la cena, están compartiendo y alguien habla del demonio y se asusta muchísimo el rey o el presidente y le dice, no hablen de ese bicho fiero, de esa bestia, no hablen de eso, que me da muchos nervios y miedo. Entonces Cristóbal le pregunta, ¿y a quién le tiene miedo? Dijo, pues al demonio. ¿Y por qué le tiene miedo al demonio? Dijo, porque tiene poder. Es un bicho muy fiero que le puede hacer daño a uno. Entonces le dijo, entonces señor presidente, señor rey, hasta hoy le sirvo a usted. De ahora en adelante me voy a servir al demonio, porque yo nací para servirle al más fuerte. Se fue a servirle al demonio, se enteró con unos brujos, unos hechiceros y empezaron a prepararlo 3 meses. A los 3 meses iban a hacer el conjuro. Por allá en las montañas iban a hacer un conjuro donde iban a consagrar a Cristóbal a Satanás. Y se fueron. Cuando iban de camino, por allá en un campo, una parroquia, una iglesia, y tenían que pasar por el camino, por el frente de la parroquia, por el frente de la iglesia, y había una cruz. Y entonces los brujos, no, por ahí no pasemos, le dijeron a Cristóbal. ¿Y por qué no? Digo, porque ahí está la cruz. Y por ahí no vamos a pasar, no, pasemos por allá por otro lado, y se fueron por otro lado. Entonces le dice Cristóbal, ¿y qué le tiene miedo a usted a esos palos cruzados? Eso no tiene nada que ver. Entonces dijo, no le tememos, le dijeron los brujos, no le tememos a la encía de los palos, a la cruz, sino al que murió en la cruz. Entonces le dice Cristóbal, ¿y quién murió en la cruz? Dijo, pues no sabe, pues Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Pues el Hijo de Dios. ¿Y quién es Dios? Pues el que manda en todos. Dijo, ¿y el demonio le tiene miedo a Jesucristo? Dijo, claro. ¿Le teme a Dios? Claro que no es que él era un ángel caído. Y empezaron a explicarle, dijo, no vamos a hacer pactos, no vamos a hacer nada con Satanás, sino que hasta aquí llegamos. Yo ahora voy a servirle a ese que ustedes dicen que es el Todopoderoso, que es Jesucristo, o a ese que es el Hijo de Dios. Yo quiero conocerlo, porque yo nací para servir al más fuerte. Y como el más fuerte es él, no es más fuerte Satanás, entonces no le sirve a Satanás. Se regresaron, se fue a la iglesia, y allí empezaron con unas religiosas, con unos misioneros, unos monjes, y lo fueron preparando, y se ordenó este monje, San Cristóbal, pero era muy corpulento, de mucha fuerza, y él había nacido, dice que para servirle al más fuerte. Entonces, un día los monjes lo colocaron en un río caudaloso que se ahogaba mucha gente, no había puente, no había carrucha, no había canoas, bote para pasar, pero como Cristóbal podía pasar tranquilo, que era un gran gigante de mucha fuerza, entonces lo colocaron allí, no como penitencia, sino como un oficio, para que ahí sí será santo. Y Cristóbal ahí vivía todos los tiempos, mañana, tarde y noche, pasando la gente para allá y para acá, los animales, para que no se ahogaran, él los ayudaba a pasar. Y estando en eso, pasaba a las familias, pasaba a las personas, sin cobrarles nada. Era el ministerio que le entregó la iglesia, en este caso los monjes, para que él se hiciera santo, allí sirviendo, prestando su servicio, ya que él podía hacerlo. San Cristóbal, claro, sin salirse de su comunidad, estaba cerca del monasterio. Un día, mire cómo le habló el Señor y mire cómo el Señor lo rebajó de su soberbia, porque él se sentía fuerte y corpulento. Un día, después que pasó unas familias, al otro lado, escucha un niño que lo llama al otro lado, Cristóbal, ven a pasarme. Y él se quedó mirando, no te veo, y aquí estoy. Y cuando vio al niño le dijo, ay niño chiquitín, a usted lo paso en la punta del dedo. Y le dijo el Señor, él no sabía que era el Señor, le dijo, ven, pásame. Y se vino Cristóbal jugando y lo pasó. Agarró al niño, se lo montó y empezó a jugar con él en el río y a pasarlo. Pero cuando ya iban por ahí como a mitad de río, el niño a pesarle demasiado y lo hacía tragar agua y lo hundía y salía y así lo llevó. Y cuando iba saliendo dijo, uy niño, usted pesa como todo el mundo. Y le dijo el niño, tienes razón Cristóbal, porque yo soy el niño Dios, el que usted quiere encontrar. Y soltó al niño y Cristóbal cae llorando de rodillas, adorándolo al niño Jesús. Y allí tuvo el encuentro que él quiere tener con Jesús, aunque ya lo había encontrado, pero él no sabía. Ya había encontrado a Jesús en todos los enfermos, en todas las personas pobres, en todas las personas que él auxiliaba y pasaba en el río, porque el bien que le hacemos a nuestro prójimo se lo hacemos a Cristo. Pero él quería conocerlo en persona y de esa manera Dios lo humilló, lo bajó, que no es por la grandeza y la soberbia que el hombre encuentra a Dios, sino por la humildad, por la obediencia, por la mansedumbre, por el respeto, por los valores, por las virtudes. No es por la jactancia y la prepotencia o la ponderancia, no, sino por la sencillez y la humildad y la obediencia a Dios. Esto es muy importante que veamos. Pero ¿quién rescató a Cristóbal cuando iba a hacer el pacto con Satanás? De los brujos y el demonio.
la cruz. Cuando pasaron por la iglesia y encontraron la cruz y los brujos no quisieron pasar por ahí por miedo a la cruz. Y Cristóbal dijo, pero si es una cruz. Ahí fue donde él conoció a Cristo y gracias a la cruz hoy tenemos en el altar de los santos en la iglesia la historia hermosa de San Cristóbal, cómo se convierte a Cristo y sirve a la humanidad allá prestando su servicio, se encuentra con Cristo y encuentra al que él quería encontrar, que era Almafuerte, pero se le presentó como un niño pequeñito. ¿Para qué? Para que se diera cuenta que no es por las grandezas, como muchos a veces a la parte científica quieren encontrar a Cristo por los satélites y los aviones y buscando a ver dónde encuentran a Cristo. Y Cristo a veces al lado de ellos en un enfermo, Cristo en su esposa, Cristo en sus hijos, Cristo en su prójimo, Cristo en el preso, en el enfermo, y a veces andan buscándolo por otro lado y Cristo ahí mismo al lado de ellos, ¿no? Como muchos que quieren a veces, que quieren amar a Dios, pero odian a su hermano, cuando Cristo está en mi hermano. Perdona a tu hermano que ya está Cristo, que lo que hagamos a nuestro hermano se lo hacemos a Cristo. Que Dios me les bendiga a todos, que Dios me les fortalezca y vamos a hacer un momentito de oración. Dios Todopoderoso y Eterno, en este momento te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Y pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo el Señor, que estas reflexiones sirvan para aclarar dudas de algunos. Bendice a todos los hermanos católicos que aman la cruz, que sigan amando su trabajo, su responsabilidad y su cruz, y que no se avergüencen de cargar la cruz como un símbolo que nos identifica, que somos cristianos. Señor Dios Todopoderoso, bendice a todos los que han sido marcados con la cruz, la señal de vida, la señal que nos identifica de que somos apartados para Cristo. Dios Todopoderoso, y bendice a aquellos que han dudado de la cruz y se han ido de la iglesia, precisamente confundidos, para que descubran la verdad y la verdad los haga libre y vuelvan a la iglesia, a su Santísima Madre, que es la Iglesia Católica. Dios Todopoderoso, bendice a todos aquellos que ven estas reflexiones a través de este canal, a través de estas imágenes. Bendice, Señor, a todos aquellos que hoy mirarán esta reflexión. Padre Santo, te suplico que bendiga a los enfermos que llevan una cruz pesada y fuerte. Sánalos, libéralos, levántalos. Consola a los tristes, que se sienten tristes, desolados, angustiados, deprimidos. Señor, a los que están de pésame, dales fortaleza en este momento. Padre Santo, pido que por esa sangre derramada en la cruz y por la Santa Cruz, bendiga, Señor, la mente y el corazón de las personas que son esquizofrénicas, de los locos, de las personas que tienen problemas o de los que tienen síndrome. Señor, sánales. En este momento te suplico por aquellos, Señor, que se sienten atormentados y no pueden dormir, que la señal de Cristo, la cruz y su sangre derramada en la cruz, les sane, Señor, y les permita descansar, dormir en paz. Por aquellos que están privados de libertad en las cárceles, permíteles que lleven una cruz pesada, Señor. Dios Todopoderoso, permíteles descubrirte, Señor, en la sencillez, en la humildad de la cruz. Allí mirar al crucificado y ahí aprender, Señor, cuánto sufrió Cristo por el pecador y cuánto les ama, cuánto les quiere. Que cada vez que miramos al crucificado, a Jesucristo el Redentor, nos arrepintamos de nuestros pecados, le pidamos perdón y miramos la gloria de Dios, la salvación que está en Cristo Jesús, que nos libra de la mordedura de la serpiente antigua, infernal, Satanás, que nos daña con los pecados para perturbarnos y acusarnos. Dios Todopoderoso, aquí te entrego a todos los acusados por el mal, que puedan ver en Cristo Jesús la liberación, la libertad, y que esa sangre corra por sus mentes, sus almas, sus corazones, de todos los enfermos, de todos los atormentados, de todos los perturbados por el demonio. Séllanos con su sangre, escóndanos en sus benditas llagas. Señor, sella a los sacerdotes, sella a los obispos con tu sangre, sella, Señor, a los exorcistas con tu sangre, sella a todos los misioneros, sella a todas las religiosas y religiosos del mundo, sella, Señor, a todos los cristianos que hoy oran. Sella, Señor, con tu sangre a los que son apartados para ti a través de la vida sacramental, los matrimonios. Aquí te entregamos, Señor, a todos los matrimonios del mundo. Padre Santo, pasa bendiciéndolos, iluminándolos, llenándolos de fortaleza para que sigan cargando esa santa cruz de ese santo sacramento que han recibido del matrimonio.
bendice sus hijos, bendice nuestros hijos, nuestros hogares, Señor, y gracias por todo lo que tú nos das en Cristo Jesús. Bendito y alabado sea por esa sangre derramada en la cruz. Bendito sea, Señor, por haber elegido morir en la cruz para allí clavar nuestros pecados, el comprobante en la cruz del Calvario, y apartar para sí un pueblo santo, un pueblo que te ama, un pueblo que te adora, un pueblo lavado en la sangre del Cordero. Bendito sea, Señor, por todos los santos mártires que dieron la vida por Cristo. Permítenos también nosotros, Señor, acercarnos cada día más a ti, amarte más a ti, defenderte a ti y proclamarte a ti, Jesucristo, al mundo como camino, verdad y vida, como luz para las naciones, como pan vivo bajado del cielo para quien lo coma no muera, mas tenga vida eterna, como el agua viva que calma la sed, como la samaritana, Señor, o como el buen pastor que eres, que sigue salvando y rescatando a tus ovejas en el mundo. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu divina voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bendícenos, Señor, que con amor lo recibimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.